Ana regresaba a casa en una tarde lluviosa de sábado, tras un viaje de 3 semanas que en principio debía durar 3 meses. Una reestructuración en el proyecto internacional que dirigía adelantó su regreso. Aún con el abrigo húmedo y la maleta arrastrando por la acera, se sobresaltó al ver globos de colores y una pancarta blanca con letras doradas en el porche de su propia casa. Bienvenido, nuestro pequeño milagro. El corazón se le aceleró. Pensó, por un brevísimo instante, que Miguel hubiera organizado algo para ella, tal vez una sorpresa relacionada con la adopción que habían estado planificando. Algo simbólico, quién sabe. El silencio interior que la acompañaba se esfumó al notar varios coches aparcados en la calle, algunos que reconocía como los de sus padres y otros de viejos amigos. La puerta, entreabierta, dejaba escapar risas y música suave, la clase de ambientación que solían poner en celebraciones íntimas. Confundida, Ana empujó la puerta y entró. La sala estaba abarrotada, personas que conocía desde la infancia ocupaban cada rincón. Su madre sostenía una bandeja con cupcakes azules y rosas. Su suegra sonreía, sentada al lado de Carmen, que exhibía sin disimulo un vientre claramente embarazado. Carmen, su mejor amiga, aquella a quien Ana había ayudado a superar un divorcio complicado 2 años atrás, aquella que siempre decía no querer tener hijos. Carmen irradiaba felicidad, recibiendo a los invitados con una mano apoyada en su barriga y la otra en el hombro de Miguel. Miguel, su marido. El mismo hombre con quien llevaba compartiendo la vida 9 años y con quien soñaba, hasta entonces, construir una familia. Un entumecimiento se apoderó del cuerpo de Ana. No pudo avanzar. Permaneció inmóvil en la puerta, con la maleta aún en la mano, contemplando una realidad que se desmoronaba ante sus ojos. Cuando Carmen finalmente la vio, se hizo un silencio abrupto. Las sonrisas se congelaron. Nadie pronunció palabra. En su interior, Ana intentaba ordenar los pensamientos, pero todo se sentía embotado, como si mirara la escena desde fuera tras un cristal agrietado. Las voces a su alrededor se reanudaron, ahora en susurros incómodos. Nadie se acercaba, nadie ofrecía explicaciones. Dejó la maleta en el suelo de la entrada y dio 2 pasos lentos hacia el interior de la casa, observando detalles que hasta hacía un momento formaban parte de su rutina. El sofá que había comprado en oferta, los cojines que eligió con Carmen en otra tarde lluviosa, la alfombra importada, que Miguel decía que era demasiado cara, ahora cubierta de confeti con motivos de bebé. Un sabor amargo se le subió a la boca cuando vio sobre la mesa un pastel decorado con la figura de una pareja sonriente, y el nombre Miguel, escrito en letras azules en el centro, al lado de una silueta femenina que claramente no la representaba a ella. Sintió que el estómago se le revolvía. Necesitaba hablar, entender, exigir alguna reacción. Pero el silencio seguía siendo la elección de todos. Fue su madre quien se acercó primero. «Ana, hija, llegaste antes de lo previsto», dijo con voz temblorosa, evitando mirarla directamente. Ana no respondió. Contemplaba cómo la mano de su madre se cerraba nerviosamente sobre el mantel. Entonces Carmen se incorporó, con el rostro tenso, y Miguel la acompañó. «Iba a contarte», comenzó él, pero la frase se perdió en el aire. Ana los miró a ambos, el rostro sonrojado de su amiga, la mano de Miguel descansando con naturalidad sobre la barriga de Carmen. Y por primera vez en muchos años sintió que ya no pertenecía a su propia vida. Las miradas a su alrededor variaban entre la culpa, el bochorno e incluso la irritación, como si ella fuera la intrusa. El ambiente se volvió opresivo. Su voz emergió firme, aunque baja. Todo el mundo sabía. La respuesta quedó en los rostros que al instante desviaron la mirada. Fue entonces cuando Ana comprendió que la traición no era solo de Miguel, era colectiva. Sin decir una palabra, Ana salió de la sala.
Subió las escaleras despacio, sin prisa, como si cada peldaño confirmara dolorosamente que su hogar ya no le pertenecía. La puerta del dormitorio de la pareja estaba entreabierta. Al empujarla, un perfume dulce que ella jamás usaba inundó el aire. Reconoció de inmediato la fragancia que Carmen empleaba desde la adolescencia. Sobre el atocador había frascos de cosméticos que no le pertenecían, un albornoz colgado detrás de la puerta que no era suyo y una cajita de terciopelo abierta, con un anillo de piedra brillante en su interior. El precio todavía colgaba por dentro, $200. Ana respiró hondo, el rostro impasible. No gritó, no lloró. Sacó el móvil del bolsillo y empezó a fotografiarlo todo en silencio. Cada detalle, cada prueba. Sabía que estaba ante algo que excedía lo emocional. Aquello no era solo infidelidad, era robo, era invasión, era premeditación. Cuando bajó de nuevo, la fiesta ya se había desmantelado apresuradamente. Algunos invitados se habían marchado sin despedirse. Otros permanecían en la cocina, sumidos en un silencio incómodo. Miguel la esperaba en la sala, nervioso, con las manos sudorosas. Intentó explicarse. Dijo que las cosas simplemente sucedieron y que ella se había distanciado demasiado últimamente. Carmen, a su lado, guardaba silencio, con la mano en la barriga como si fuera un escudo emocional. Ana se quedó inmóvil, escuchándolo todo sin pestañear. Cuando Miguel concluyó, ella abrió el bolso, sacó el pasaporte y lo miró fijamente a los ojos. «¿Usaste mi nombre, mi dinero y mi casa para esto?», preguntó con una calma que asustó. Miguel vaciló. Ana se volvió hacia su madre, que seguía quieta en un rincón de la sala, y añadió, «¿Y tú dejaste que pasara? ¿Hiciste como si no vieras?». Por primera vez la madre bajó la cabeza. Era todo lo que Ana necesitaba para decidir que no perdonaría a nadie. Aquella misma noche, Ana no durmió en casa. Recogió algunas mudas de ropa en silencio, guardó sus documentos personales y su portátil de trabajo, y se marchó sin despedirse. Se instaló en un hotel económico cercano al aeropuerto, donde pasó horas sentada en la cama, espalda contra la pared, mirando al vacío. No lloró. No podía. En su mente desfilaban escenas como en una película: la firma del contrato internacional, la despedida en la puerta de embarque con Miguel prometiendo esperarla, los audios que intercambiaba con Carmen en los primeros meses del viaje. Recordó el día en que envió dinero para arreglar el coche de Miguel, el mes en que cubrió sola las facturas del hogar y aquella vez en que Carmen, tras llorar por su exmarido, durmió en el sofá de la sala, el mismo sofá en el que hoy la había encontrado sonriendo con un globo de «Es un niño» en la mano. Cada recuerdo ahora encajaba como pieza de un rompecabezas que por fin adquiría sentido. A la mañana siguiente, Ana buscó una abogada. No quería solo el divorcio, exigía justicia. Expuso los hechos de forma objetiva, sin victimizarse. Presentó fotos, comprobantes de transferencias bancarias, registros de tarjetas de crédito y detalles de reservas hechas con su nombre y su CPF. La abogada escuchó en silencio, tomando notas con precisión casi quirúrgica. «Tienes más que un caso de infidelidad. Esto es apropiación indebida, falsedad ideológica y posiblemente estafa», sentenció. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ana. Hasta entonces no había nombrado lo que había sufrido como delito. Esa palabra, pronunciada con firmeza por una profesional, la sacó del papel de víctima y la colocó en el de denunciante. Por primera vez desde que entró en aquella casa la víspera, se sintió dueña de su destino. La justicia sería su respuesta. Y no descansaría hasta exponer cada mentira, cada omisión, cada complicidad urdida a sus costas. En las semanas siguientes, Ana se sumergió en una rutina completamente distinta. Empezó a trabajar en remoto mientras reunía todas las pruebas posibles.
Con el apoyo de la abogada, accedió a los movimientos bancarios de Miguel, que coincidían con las fechas de sus transferencias internacionales. Descubrió envíos de la cuenta conjunta a nombre de una tal Luciana Andrade, quien resultó ser prima de Carmen, abogada en un municipio vecino y ya mencionada en denuncias por fraudes patrimoniales. Una reserva en un resort costero, hecha en su nombre y sin su consentimiento, se convirtió en pieza clave de la acusación. Al rastrear los correos electrónicos, halló conversaciones entre Carmen y Luciana que revelaban un intento de alterar el beneficiario de su seguro de vida. Era un plan deliberado, frío y bien orquestado. Y Ana, de milagro, casi había sido solo otro blanco. Mientras tanto, Miguel seguía actuando como si todo fuese un malentendido salvable. Mandaba mensajes intentando justificarlo todo con frases del estilo «estamos confundidos», «las cosas se nos fueron de las manos» e incluso proponía una conversación entre adultos. Carmen, por su parte, limitaba sus apariciones a las redes sociales, publicando fotos de su avanzado embarazo junto a mensajes de apoyo de amigos en común, muchos de los cuales habían estado en aquella fiesta. La traición adquiría matices aún más intensos y Ana comprendió que el silencio de la gente no era olvido, sino complicidad. Hasta su propia madre se atrevió a llamarla rogándole que no exagerara y pensara en el bebé que venía. «Él no tiene culpa de nada», decía, como si con eso anulara todo lo que le hicieron. Pero Ana ya no se conmovía con esas excusas. Sabía perfectamente a lo que se enfrentaba. Y si algo había aprendido, en la carrera y en la vida, era que la confianza traicionada duele, pero no paraliza a quien conoce su propio valor. El proceso judicial se articuló en 3 frentes: divorcio contencioso con reclamación de indemnización, denuncia por fraude patrimonial y querella criminal por falsedad ideológica. La abogada de Ana coordinaba cada etapa con meticulosidad, y la cantidad de pruebas reunió sorprendió incluso al juez en la audiencia preliminar. No era un caso aislado de infidelidad consentida, era un entramado meticuloso de enriquecimiento ilícito, sustentado en documentación falsificada y desvío de fondos. Ana fue escuchada con respeto y atención. Su postura calmada y objetiva contrastaba con el nerviosismo de Miguel, que cambiaba su versión en cada declaración, y con la actitud defensiva de Carmen, quien alegaba no saber que Ana seguía legalmente casada. Pero las fechas dictaban lo contrario. Y las capturas de pantalla de las conversaciones también. Tras bambalinas, Carmen buscó acercarse, envió un correo, una carta casi, apelando a la amistad que algún día existió y suplicando que Ana no arruinara la vida del hijo que llevaba en el vientre. Decía que Miguel también la había engañado a ella, que al principio no sabía nada y que todo se había complicado demasiado. Ana leyó el mensaje 3 veces antes de archivarlo en una carpeta llamada manipulación emocional. No respondió. Para entonces ya conocía el ciclo, el mismo esquema que Carmen y su prima habían aplicado en otras relaciones, según el historial investigado por la defensa. Eran expertas en victimización. Calculaban cada palabra, cada reacción, cada lágrima. Pero con Ana el plan había fracasado, porque ella no era una mujer más traicionada. Era una mujer preparada, con recursos, inteligencia emocional y sobre todo coraje para enfrentar todo de frente, sin ruido, sin venganza, con justicia. La primera audiencia pública se celebró un martes por la mañana en el Palacio de Justicia de la ciudad. Ana llegó acompañada de su abogada y de 2 peritos financieros contratados para explicar al juez, con todo detalle, cómo se habían realizado los desvíos y movimientos fraudulentos. Al otro lado, Miguel parecía desorientado, abatido, el semblante hinchado y el cabello desordenado. Carmen no asistió, alegando embarazo de riesgo.
La representó su propia prima, Luciana, visiblemente incómoda ante la presencia de Ana. Durante la sesión, cada documento presentado era una herida abierta. Los registros de transferencias, los intentos de modificar el seguro de vida, los audios en los que Miguel admitía usar el dinero de Ana para mantener la nueva vida con Carmen. El salón quedó en silencio en más de una ocasión. E incluso ante pruebas tan concluyentes, Miguel intentó alegar que todo era un malentendido financiero. El juez no disimuló el escepticismo. Al salir del tribunal, Ana sintió las piernas flojas, no de miedo, sino de agotamiento. Era como si la presión de los últimos meses encontrara por fin un resquicio para manifestarse. Se sentó en un banco de hormigón frente al edificio, abrió la pequeña botella de agua que llevaba en el bolso y contempló el vaivén de la calle, tratando de ordenar los pensamientos. No se arrepentía de nada. Sabía que apenas comenzaba una larga batalla, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Con cada paso en el proceso se sentía más lúcida, más fuerte. Por la noche, de vuelta al hotel donde seguía hospedada, abrió el ordenador y continuó armando dosieres. Separó carpetas, indexó archivos y escribió anotaciones. Era su vida, su nombre, y nadie, absolutamente nadie, se lo arrebataría sin consecuencias. 2 semanas después, un mandamiento de registro y embargo se ejecutó en la casa que Miguel y Carmen habían ocupado. Policías incautaron documentos, dispositivos electrónicos e incluso una carpeta negra que contenía contratos falsificados con la firma escaneada de Ana. Miguel fue detenido temporalmente para prestar declaración. Carmen, a pesar de su embarazo, fue citada a una audiencia de instrucción y juicio acompañada por su médico. A partir de ese momento, la opinión pública comenzó a cambiar. La historia se filtró a las redes sociales con un extracto del proceso que revelaba que Carmen y Luciana ya habían sido investigadas por hechos similares en el pasado. Algunas personas que antes juzgaban a Ana como amargada o venenosa empezaron a retractarse. Otras simplemente desaparecieron. Ana, sin embargo, guardó silencio. No atendió provocaciones, no concedió entrevistas y no expuso a nadie más allá de lo que constaba en autos. Para ella, lo importante no era la reputación, sino la reparación. Mientras tanto, recibió mensajes de su padre, de su suegra e incluso de una antigua amiga que había estado en la fiesta del baby shower. Todos con el mismo tono. No sabíamos que era tan grave, solo queríamos el bien de todos. No tienes que destruirlo todo. Ana leía cada texto con la misma atención con la que examinaba los documentos del proceso, identificando contradicciones, omisiones y la desesperada tentativa de eludir responsabilidades. En ningún momento llegó un perdón directo. En ningún momento alguien se posicionó con firmeza contra lo que le habían hecho. La complicidad dolía tanto como la traición. Y aunque algunos días sentía una soledad profunda, Ana sabía que no podía ilusionarse con reconciliaciones basadas en culpas o conveniencias. Había sobrevivido al peor momento sola, y si algo había aprendido, era que permanecer sola era mejor que estar rodeada de quienes te abandonarían sin ofrecer ayuda. La condena llegó en un plazo que sorprendió incluso a la defensa. Con pruebas irrefutables, el juez sentenció a Miguel a 5 años en régimen semiabierto por fraude, falsedad ideológica y apropiación indebida. Carmen, inicialmente condenada a 3 años en régimen abierto, vio su pena ampliada al demostrarse que había mentido en sede judicial y ocultado información intencionalmente. La investigación reveló que ella y su prima Luciana habían perpetrado 3 golpes similares en distintos estados, todos contra hombres casados y con desvío de patrimonio. El juez fue tajante en la sentencia.
No se trata de un caso aislado de infidelidad, sino de una estructura criminal con ánimo de lucro indebido. Ana escuchó la lectura del fallo en silencio, sin gesticular, pero por dentro sintió como si un peso inmenso se le hubiera levantado de los hombros. Tras el veredicto, Ana obtuvo la restitución íntegra de los montos sustraídos con actualización monetaria. Logró también la anulación de todos los contratos firmados a su nombre sin su consentimiento, y los bienes comprados con su dinero fueron revertidos judicialmente. Un apartamento adquirido por Miguel, registrado a nombre de un testaferro vinculado a la prima de Carmen, pasó a propiedad de Ana como parte de la compensación. El niño, nacido mientras Carmen aguardaba juicio en libertad, fue acogido por el Estado tras la detención de su madre y el intento fallido de entregarlo a un pariente sin condiciones legales. A pesar de las presiones de asistentes sociales y familiares para que se pronunciara sobre la custodia, Ana se negó. No soy su madre. No quiero formar parte de esta historia más de lo que ya fui obligada. Lo dijo con firmeza, y por primera vez en meses, al salir del tribunal, respiró como quien cierra un ciclo. Los meses siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Ana se mudó a un nuevo apartamento en un barrio más tranquilo y decidió mantener la dirección en secreto. Desactivó sus redes sociales, cambió su número de teléfono y retomó una rutina centrada solo en ella misma. Volvió a estudiar en sus ratos libres, invirtió en terapias semanales y encontró en la lectura una forma de ordenar su mente. El trabajo remoto, inicialmente provisional, se convirtió en su elección definitiva. La empresa entendió su situación y le ofreció un proyecto de liderazgo en expansión internacional. Ella aceptó, pero con una condición: mantener el control absoluto de su agenda. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que podía decidir sin pedir permiso a nadie. Dormía mejor. Soñaba menos, es cierto, pero cuando soñaba, ya no despertaba sobresaltada. Cierta tarde encontró un sobre manuscrito dejado en la conserjería. Era de su madre. El contenido directo y sin rodeos. Un pedido de perdón, una explicación confusa sobre presión social y deseo de mantener la paz. Decía arrepentirse por no haber defendido a su hija y por haber priorizado las apariencias. Al final, una frase breve: si algún día quieres hablar, aquí estaré. Ana dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el último cajón del armario. No sentía rabia, pero tampoco ganas de recomponer la relación. Comprendía que perdonar no equivalía a reconciliarse y que ciertos quiebres existen para liberar, no para castigar. La traición ya no ocupaba espacio en sus pensamientos cotidianos. Había aprendido a distinguir lo que provenía de fuera y lo que nacía dentro de ella. Y lo que nacía en su interior era fuerte, inquebrantable. La certeza de que la dignidad no depende de la aceptación ajena, sino del coraje de mantenerse íntegra, incluso después de haber sido partida en 1000 pedazos. Algunas personas intentaron reaparecer. Una antigua compañera de trabajo llamó para aclarar lo sucedido y porque extrañaba los viejos tiempos. Un primo, que asistió al baby shower y se marchó en silencio al verla en la puerta, le pidió compas de un café. Incluso la suegra escribió una breve carta solicitando verla, diciendo que su nieto, el hijo de Carmen y Miguel, era inocente y merecía conocer a la mujer increíble que tú eres. Ana leyó todo con distancia. Entendía que buscaban aliviar su propia conciencia, pero lo que le hicieron no se borraba con palabras amables. Respondió solo con el silencio, su manera de dejar claro que había aprendido el valor de la ausencia. El reencuentro más inesperado, sin embargo, llegó de modo indirecto,
un exnovio de la adolescencia, con quien apenas tenía contacto esporádico por LinkedIn, apareció en una conferencia internacional donde ella era ponente. Se trataba de un evento cerrado sobre compliance y ética corporativa. Ella como referente, él como asistente. Tras su intervención, la abordó con una sonrisa sincera, elogió su postura y comentó lo centrada, firme y segura que le parecía. Ana agradeció con una sonrisa educada y conversaron brevemente del pasado, sin nostalgia forzada. Él le preguntó si podían mantenerse en contacto y ella accedió. No había expectativa ni intención romántica, solo el recuerdo de quién era antes de todo. Y comprobar que, aun después del seísmo que vivió, seguía inspirando respeto genuino fue como recuperar una parte olvidada de sí misma. Cierta mañana, mientras tomaba café en el balcón de su nuevo apartamento, recibió una llamada inesperada. Era la fiscalía. Habían hallado nuevas víctimas de Carmen y Luciana, una de ellas dispuesta a declarar en un nuevo proceso. Le preguntaron si aceptaría ser testigo. Dudó unos segundos, no por miedo, sino por cansancio. Estaba en un momento de reconstrucción, con su vida ya encarrilada y la paz reapropiada. Sin embargo, sabía que su testimonio podía proteger a otras mujeres de sufrir lo mismo que ella. Sí, acepto, respondió con voz firme. Aquella misma semana redactó un testimonio detallado y compareció voluntariamente en tribunal. Ver su nombre allí, como quien ayuda a desmantelar una estructura criminal, le dio un nuevo sentido de propósito. Ya no se trataba solo de su dolor, sino de impedir que más personas fueran usadas, traicionadas y desechadas como ella lo fue. Al salir del tribunal, se cruzó con la prima de Carmen, esposada y cabizbaja. Por primera vez, Luciana no mantuvo su aire de superioridad. Estaba abatida, con ojeras profundas y el porte encorvado. No intercambiaron palabras ni miradas, solo el peso de todo lo descubierto. Ana no sintió satisfacción ni sed de venganza, solo una extraña paz, como quien cierra un capítulo difícil pero necesario. En la acera, un reportero intentó abordarla. ¿Te consideras vengada?, preguntó. Ana se detuvo un segundo, lo miró fijo y contestó con calma. No, me considero justa e íntegra. Y siguió su camino sin mirar atrás. Más tarde, al repasar los informes en el ordenador, advirtió que ya la citaban en artículos académicos sobre mujeres que enfrentaron crímenes patrimoniales con coraje y estrategia. Esbozó una leve sonrisa. Tal vez ese caos había dejado algo bueno. Un ejemplo, quién sabe, una fuerza que ahora trascendía su propia historia. Con el tiempo, empezó a recibir invitaciones para charlas y eventos sobre protección patrimonial, abuso financiero y relaciones tóxicas disfrazadas de amor. Al principio, rechazó todas. Pensaba que aún era pronto, que seguía curando cicatrices invisibles. Pero un mensaje la hizo replantearse. Una joven abogada recién graduada le confesó haberse inspirado en su caso para crear un proyecto de apoyo jurídico gratuito a víctimas de fraudes emocionales y financieros. Terminaba con una frase simple: si no fuera por tu historia, no entendería cuánto duele el silencio social. Eso le caló hondo. Por primera vez sintió que su dolor tenía eco y utilidad. Aceptó participar en un panel cerrado, donde compartió su trayectoria con honestidad y sin adornos. La sala quedó en silencio al concluir, no por lástima, sino por respeto. Poco a poco, aquella experiencia que casi la destruye se transformaba en algo mayor. Ana no romantizaba lo sucedido, siempre advertía que nadie debería pasar por eso para volverse fuerte, pero ya no cargaba con la vergüenza ni el miedo. Había actuado correctamente, confiado en las personas justas, y aún así la traicionaron. Eso hablaba de los otros, no de ella. Esa claridad era liberadora. En una de esas charlas, una mujer mayor se le acercó llorando. «Has expresado cosas que llevé 20 años guardando.
Gracias por no dejar que el dolor te envenenara. Ana sonrió, conmovida. Aquello no era redención, sino reconstrucción, piedra a piedra, lejos del ruido de las redes sociales, de los juicios ajenos y de los lazos que fingían cariño pero escondían cálculo. Era por fin un nuevo camino, donde ella era la autora de su propia vida. Solo al final de ese año, Ana volvió a pasar la Navidad en familia, pero en otra casa y con gente distinta. Un matrimonio de amigos la invitó a una cena pequeña, entre personas que se habían convertido en su nuevo círculo de confianza. No hubo familiares de sangre ni tradiciones impuestas, solo afecto, respeto y auténtica escucha. Al intercambiar regalos, recibió una pequeña caja con un marcador de página hecho a mano. No te rompiste, te reconstruiste mejor. No supo quién lo puso allí, pero ese detalle la conmovió profundamente. No habló del pasado esa noche. No hizo falta. Quienes estaban allí sabían lo que había vivido, pero la trataban como una mujer merecedora de una vida plena, no como alguien que superó un drama. Aquella noche durmió con la ventana abierta, el corazón en paz y una sonrisa leve en los labios. A principios del año siguiente, decidió cumplir un sueño que había postergado, viajar sola unos días, sin itinerario ni compromisos. Eligió una localidad costera discreta, lejos de los destinos turísticos más concurridos. Pasaba las mañanas caminando descalza por la playa, el móvil apagado. A veces llevaba un libro, otras simplemente escuchaba el vaivén de las olas. En uno de esos días, mientras desayunaba en una panadería sencilla, observó a una mujer intentando calmar a un niño enfadado. Era una escena común, pero aquella madre transmitía agotamiento y al mismo tiempo determinación. La miró un instante y le sonrió. Ana le devolvió la sonrisa. En ese momento, sin intercambiar palabra, sintió que ambas compartían una batalla interna, tal vez una pérdida, pero sobre todo la convicción de que continuar no es fácil, pero sí posible. Fue en ese instante íntimo y verdadero cuando Ana tuvo la certeza de que estaba viva y en paz. Al regresar de su viaje, Ana tomó una decisión definitiva. Vendería el apartamento que había recibido como restitución. Aunque valioso, representaba todo lo que ya no quería cargar, un símbolo de un pasado que no le pertenecía. Con el dinero de la venta, compró un inmueble más modesto en una ciudad más pequeña, de ritmo sosegado y gente discreta. Montó el espacio con esmero, eligiendo cada mueble y detalle como si reconstruyera no solo una casa, sino su propia identidad. No había lujos ni ostentación. Todo reflejaba quién era ahora, alguien que elige con intención, que respira con ligereza y que no necesita demostrar nada a nadie. Cada habitación proyectaba su nueva etapa, simple, sólida y libre de ruidos. Con el tiempo, retomó viejos hobbies que antes no cabían en su agenda repleta de concesiones. Clases de cerámica, paseos vespertinos, leer por placer y no por obligación. Poco a poco recuperaba el gusto por las pequeñas cosas, una canción mientras cocinaba, una taza de té en la mañana fría, la visita de una vecina para charlar sin prisas. Y aunque algunos días el pasado irrumpiera sin ser invitado, Ana ya sabía cómo manejarlo. No negaba el dolor vivido, pero tampoco permitía que éste marcara sus pasos. Guardaba ciertos recuerdos por elección, no por necesidad. Sabía que superar no es olvidar, sino recordar sin sangrar. Y eso, por sí mismo, ya era un milagro. No aquel milagro que llega de fuera como un regalo del destino, sino el que nace del interior, después de caer, levantarse y decidir no perderse a una misma. Fue durante un almuerzo casual con compañeros de un curso de corta duración cuando Ana escuchó algo que le caló. Uno de los profesores, al hablar de la resiliencia emocional, dijo: «Algunas personas se vuelven fuertes no porque quieran,
sino porque nadie apareció para sostenerlas cuando más lo necesitaron. La frase la atravesó. No porque fuera nueva, sino porque condensaba en pocas palabras la esencia de todo lo que había vivido. Durante mucho tiempo esperó que alguien la defendiera, que alguien se interpusiera entre ella y la injusticia, que alguien la viera cuando todo parecía derrumbarse, pero nadie vino, y fue por eso que tuvo que levantarse sola. Aquella noche, anotó ese pensamiento en el cuaderno que guardaba junto a la cama. Era el recordatorio que hubiera querido leer años atrás, cuando todo estaba confuso y creía que ser fuerte era sinónimo de frialdad. Los días siguieron con un ritmo más liviano. Ana no se cerró al mundo, pero tampoco tenía prisa por abrirse de nuevo. Estaba en paz con sus límites. Sabía decir no sin culpas, alejarse sin explicaciones y guardar silencio sin parecer ingrata. Y paradójicamente, cuanto más se alejaba de lo tóxico, más se acercaba a conexiones auténticas. Forjó una pequeña pero sólida red de personas en quienes podía confiar, y reaprendió a confiar, no ciegamente como antes, sino con criterio y equilibrio. Con el tiempo, entendió que la vida no había terminado el día de aquel baby shower en que todo colapsó, sino que en realidad había comenzado de verdad, sin ilusiones, sin máscaras, sin promesas vacías. Por primera vez sabía quién era, y eso era todo lo que importaba. Con el tiempo, Ana comenzó a recibir invitaciones para escribir sobre su experiencia. No aspiraba a un libro ni a entrevistas sensacionalistas. Aceptó colaborar con un proyecto colectivo de educación emocional y prevención de fraudes afectivos. Redactó un capítulo claro y directo, como si le hablara a una amiga, sin exageraciones ni adornos. Compartió lo aprendido, que las señales siempre están ahí, incluso cuando las ignoramos. Que amar no significa ceder hasta anularse, y que nadie merece construir un sueño sobre el sacrificio silencioso de otro. El proyecto se viralizó en redes y miles de mujeres comentaron que habían vivido algo parecido. Algunas aún atrapadas en tramas de abuso emocional, otras en proceso de liberarse y otras, como Ana, ya reconstruidas. No intactas, pero íntegras a su manera. De todos los mensajes que recibió, uno le conmovió especialmente, una joven de 19 años que confesaba estar a punto de abandonar la universidad para mantener al novio. Decía que, al leer el relato de Ana, decidió cambiar el rumbo de su vida. Cerraba con estas palabras: «Gracias por contar tu historia, me salvaste». Ana guardó silencio unos minutos, con el móvil en la mano. No hubo lágrimas ni euforia. Solo un sentimiento profundo de propósito. Tal vez nada de esto había sucedido por casualidad, pero ya que ocurrió, al menos podía servir para proteger a alguien más. Cerró los ojos, inhaló hondo y sintió que ese era el cierre que necesitaba. La vida que reconstruía, día tras día, ya no era solo suya. Era, en cierto modo, un camino abierto para otras mujeres que en ese preciso momento luchaban sus propias guerras silenciosas. En una tarde cualquiera, Ana recibió una visita inesperada. Una joven vecina que la admiraba en silencio llevaba un pastel modesto envuelto en un paño y quiso agradecerle por ayudarla a denunciar a su padrastro. Había leído el texto de Ana en una revista digital y, por primera vez, sintió que no estaba sola. Ana la recibió con cariño. Conversaron una hora sin prisa. No habló como quien enseña, sino como quien ya estuvo al borde del colapso y pensó que no habría salida. Cuando la chica se marchó, Ana comprendió que no solo había reconstruido su vida, sino que se había convertido en un faro para otras navegantes en mares tempestuosos. No por heroísmo, sino por haber resistido y sobrevivido con dignidad. Eso, por sí mismo, valía más que cualquier reparación financiera o sentencia judicial. Una noche, al revisar viejas notas, halló una carta que se había escrito a sí misma en lo peor de la crisis.
pero nunca se atrevió a releer. Abrió el sobre con cuidado y repasó cada línea cargada de dolor, miedo y una esperanza casi imperceptible. Al final, halló una frase que la hizo sonreír. Si estás leyendo esto, es porque lograste salir adelante. Y lo había logrado. No sin cicatrices, no sin pérdidas, pero con una fuerza que jamás imaginó poseer. Guardó la carta de nuevo en el sobre, pero ahora con otro sentido. Era el testimonio de cuánto había avanzado, de cuánto había crecido, y de que, por más que la vida trajera nuevos retos, ya tenía todo lo que necesitaba en su interior. No se trataba de lo que perdió, sino de lo que, pese a todo, decidió construir. En el segundo aniversario de la sentencia, Ana no celebró, pero sí quiso recordarlo, no por aferrarse al sufrimiento, sino para honrar su propia trayectoria. Se levantó temprano, caminó hasta la panadería de siempre, pidió su café favorito y se permitió quedarse allí, contemplando el mundo en silencio. Observó a su alrededor y percibió cuánto había cambiado todo, no en el entorno, sino en su interior. Ya no llevaba la ansiedad en el pecho, ni la sensación de que el suelo podía desaparecer bajo sus pies. Sentía estabilidad. No la estabilidad de los cuentos de hadas, ni de los finales felices de película, sino la que surge de la verdad y la coherencia con uno mismo. Tenía su rutina, su casa, su autonomía, y sobre todo, se tenía a sí misma, sin concesiones, sin miedo. Aquella misma tarde, decidió entrar en una librería y casi por azar topó con una antología de textos sobre justicia emocional. Al hojearla, encontró una cita destacada. Cuando te levantas por ti misma, ya no necesitas que nadie te cargue. Sonrió, cerró el libro y se lo llevó. No necesitaba más pruebas de estar en el camino correcto. Ciertos signos aparecen como pequeños guiños del universo, diciéndote que continúes, y ella seguiría adelante. Quizá un día escribiera un libro, tal vez se apartara de todo otra vez, quizá volviera a amar, pero todo vendría a su tiempo, con la certeza de que nadie más tendría el poder de decidir por ella. Ana sabía que no era perfecta, que aún albergaba fragilidades, pero esas no la debilitaban. Al contrario, eran la huella de lo que sobrevivió. En la última nota que escribió en su cuaderno, ritual que aún conserva, dejó una frase breve como quien sella un capítulo. Perderlo todo me mostró dónde debía estar realmente. Y era la verdad. Sin marido, sin los antiguos lazos familiares, sin los amigos que guardaron silencio, había reencontrado su voz. Una voz firme, pero serena, que no necesita gritar para hacerse oír, que no pide disculpas por existir, que sabe decir no, que sabe cuándo partir y, sobre todo, cuándo quedarse. Lo que reconstruyó no fue solo su vida, fue su propia identidad, y ahora más que nunca comprendía el valor de permanecer íntegra. Y así, en aquel día cualquiera, entre un café, un libro y el silencio de la tarde, Ana concluyó algo que no cabía en palabras, pero aún así lo escribió. La justicia se hizo. Pero más que eso, yo me hice justicia, y eso nadie puede arrebatármelo. Con esa convicción, se levantó de la mesa, pagó la cuenta, se ajustó el bolso al hombro y salió por la puerta de la librería sin mirar atrás. No huía de nada, sino que, por fin, estaba lista para seguir adelante, con todo lo que aprendió, con todo lo que enfrentó y con todo lo que decidió dejar atrás.